Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? ¿Están todos observando la presentación? Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? Se conoce como leishmaniasis a un grupo de enfermedades causadas por protozoos del género Leishmania. Esta infección, la leishmaniasis, corresponde a una antropozoonosis que puede llegar al hombre por la picadura de insectos que están infectados. ¿Cómo se llaman estos insectos? Estos insectos se conocen, son los denominados flebótomos. Los flebótomos. Entonces, hay muchos insectos que pueden transmitir esta enfermedad. Los protozoos que son causantes de la infección en el hombre van a pertenecer también las leishmaniasis a la familia Trypanosomatidae y al género Leishmania. Y tienen muchas y numerosas especies que tienen idéntica morfología, pero que se diferencian de acuerdo a la distribución geográfica. Vamos a hablar de ellas entonces. Aquí pueden observar en estas figuras a los insectos conocidos como flebótomos o zancudos también, ¿no? Flebotomodidae es la clasificación de estos insectos, pero se denominan flebótomos. Son insectos dípteros estos. Y esta es la forma parasitaria que tenemos. Esta es la forma parasitaria, así es como se observan con la microfotografía electrónica. Las leishmanias son organismos flagelares. Vamos a poder observar aquí también sus lesiones, miren, de la picadura. En el sitio donde se produce la picadura, se produce luego la lesión. Entonces, estos flebótomos pueden producir lesiones cutáneas en la piel, a nivel de las mucosas o lesiones viscerales. Todas las lesiones que se producen son producidas por la picadura de estos flebótomos. Vamos a ver entonces cuántas clases existen del parásito, o cuál es su biología del parásito en sí. El parásito conocido como Leishmania presenta dos ciclos evolutivos. Un ciclo de amastigote, que tiene forma ovoide o esférica, que puede medir entre 2 y 5 micras de diámetro y presenta un núcleo que es casi redondo, no tiene flagelo. Y el promastigote, que es que está acá arriba, miren, que tiene una forma con extremos adelgazados o fusiforme, por eso es que se le dice que tiene forma fusiforme, que puede medir entre 14 y 20 micras de largo y además presenta un flagelo. Es una forma flagelar. Se llama promastigote. Esta forma es la que se encuentra en el tubo digestivo del mosquito, del vector que es el mosquito, y es la forma en que se inocula al vertebrado. En esta forma se inocula al vertebrado, o sea, al huésped, al ser humano. Acá tenemos también una cantidad enorme de leishmanias en esta forma, cuando ya están en torrente sanguíneo. Acá las vemos al interior de polimorfo nucleares. Acá también podemos observarlas teñidas a las leishmanias. Bien, vamos a hablar entonces que estas leishmanias se clasifican en complejos por su distribución geográfica. Por ejemplo, tienen diversas formas clínicas estos complejos. Existe uno que se llama complejo Leishmania-Donovani y su comportamiento molecular e inmunológico para este complejo son iguales. Estas son las que habitan o tienen debilidad por las vísceras. Esta es la denominada leishmaniasis visceral o calazar. También se la llama leishmaniasis Donovani, leishmaniasis Chagassi o calazar, porque tiene mucha
tropismo por las vísceras. Hay otro complejo que es la leishmania trópica. Esta tiene localización solamente por la piel, en la piel. Y en este complejo se ubican la leishmania trópica y la leishmania mayor. Existe otro complejo de leishmania mexicana, denominada leishmaniasis mexicana. Compromete la piel, también esta leishmaniasis, en todo lo que es el Nuevo Mundo. Y acá tenemos una especie, la Leishmanias amazonensis. Finalmente tenemos la Leishmaniasis brasiliensis, otro complejo producido por la Leishmaniasis brasiliensis. Este complejo puede afectar a la piel y a las mucosas en el Nuevo Mundo. O sea, este es tremendo, es bien severo, ¿no? Porque afecta a la piel y también puede afectar a las mucosas. Y este es el que tenemos cerca de nosotros, la brasiliensis. Vamos a hablar del ciclo de vida de este parásito. Como verán, tiene un ciclo de vida en el mosquito, en este mosquito, y un ciclo de vida en el hombre. La hembra es la vectora y es la que se va a infectar cuando pica a un ser humano que está infectado con leishmaniasis. Este mosquito puede succionar los amastigotes en el tubo digestivo del mismo mosquito y los amastigotes se van a alargar y se van a desarrollar rápidamente estos amastigotes. Esto es lo que succiona el mosquito, el vector, y estos se van a dividir y se van a luego volver, se van a transformar a promastigotes metacíclicos. Y estos promastigotes metacíclicos se van a multiplicar y se van a diferenciar a lo largo y van a infectar a las diferentes especies, o sea, dependiendo de lo que sea la especie. Puede ser Leishmania donovani, puede ser metacicli, puede ser brasiliensis, puede ser la mexicana, o puede ser finalmente también la que es conocida como espundia. Entonces, estos promastigotes van a ingresar por picadura del mosquito, de su mismo ciclo vital del mosquito, al ser humano. Y luego la infección de este huésped va a ocurrir porque estos parásitos van a ser fagocitados por los macrófagos de la sangre de este vertebrado, del ser humano. Y en la sangre es que se van a transformar a la forma nuevamente a mastigote. Y van a multiplicarse de modo tal que los amastigotes van a ocupar todo el espacio celular de los macrófagos y finalmente lo van a reventar al macrófago y van a salir por fuera del macrófago y para volver a ser consumidos por la picadura de un vector, nuevamente un mosquito. Y en el mosquito, estos amastigotes ya saben que se transforman en promastigotes. Y así tenemos todo el ciclo de vida de los mosquitos, en el mosquito y en el ser humano. Ahí está. Acá lo mismo. Cuando estos promastigotes penetran la piel mediante la picadura, son, ya sabemos, englobados por ¿quiénes? Por los macrófagos, que acuden a la defensa, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas vesículas de los macrófagos es que se van a transformar en amastigotes hasta un número tal que van a desarrollar tan rápido y van a llegar a romper las células y rápidamente van a entrar a nuevas células para causar lesiones ulcerativas y van a destruir el tejido en las personas. Las especies del complejo donovani van a llegar inclusive hasta las vísceras, por eso se llama calazar, lo que no va a ocurrir con las otras especies. O sea, la Leishmania donovani es la que llega, o calazar es la que llega al hígado, puede llegar al corazón y a otras vísceras. Acá tenemos otro dibujo, acá está el mosquito hembra, que es el transmisor, que transfiere a los promastigotes mediante la picadura. Los promastigotes son captados por los macrófagos y en el interior de los macrófagos se transforman en
hemos visto que se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se multiplican y llegan a reventar los macrófagos. Finalmente estos se transfieren nuevamente por picadura otra vez y los amastigotes se van a ir en el intestino del mosquito, van a ir a transformarse en promastigotes, en estas formas flagelares. Y los promastigotes van a migrar a las válvulas faringeas del mosquito y van a ser transferidos cuando el mosquito vuelva a picar al mamífero o al ser humano o a los perros o a otras. Por eso se dice que es una antropozoonosis, porque no solamente le transmite al ser humano, el mosquito puede picar a un perro, a un lobo, etcétera, etcétera, diversos tipos de animales o mamíferos. Bien. Ahora vamos a ver un poco de la patología de esta enfermedad. Comenzaremos con la leishmaniasis mucocutánea, conocida como leishmaniasis americana también. Esta enfermedad agrupa a las dos formas, a la que daña la piel y las mucosas. Esta tiene los complejos Leishmania brasiliensis, que es el que les he dicho que tenemos por acá cerca en el Chapare también inclusive, y la Leishmania guyanensis. La forma cutánea pura se produce por la Leishmania mexicana. Nosotros tenemos ambas, la cutánea y la mucocutánea. La primera lesión es una pápula, aquí pueden notar como una heridita, que va a crecer y se va a ulcerar justo donde el mosquito ha picado, en el sitio de la picadura. Y en el borde de la úlcera se van a encontrar los parásitos dentro de los macrófagos y obviamente se van a acompañar de las células inflamatorias. Los macrófagos que están parasitados van a invadir los ganglios linfáticos. Cuando invaden las mucosas van a producir lesiones extensas y destructivas en el ser humano, a nivel de la cara, a nivel de la boca, generalmente. Muy destructivas las lesiones y muy deformantes. Entonces, estas lesiones, como son tan feas, pueden inclusive sobreinfectarse con bacterias, con infecciones bacterianas secundarias. Acá vamos a ver las manifestaciones clínicas. Entonces, de acuerdo a al tipo de leishmania, es que se va a dar o infección cutánea, solamente de la piel, o mucocutánea, o a veces hasta visceral. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente de la enfermedad. La mucocutánea, que se conoce como espundia, así es como se conoce, espundia, va a cursar con la invasión y destrucción de la mucosa nasofaringea. O sea, vamos a observar cómo se llega a destruir la nariz y puede ser desfigurante. Las especies que causan esta forma clínica pertenecen al complejo Leishmania brasiliensis, Leishmania guyanensis, panamensis, por los sitios geográficos donde aparecieron, y Leishmania peruviana. Todas estas que causan la mucocutánea o lo que conocemos nosotros como espundia, también tenemos en Bolivia. Ahí van a desarrollar en la cara generalmente, en la nariz, las lesiones que en ocasiones inclusive pueden, después de 20 años de haber sido picado una persona, puede llegar a presentarse las lesiones. Ahora, en la otra leishmaniasis, la leishmaniasis visceral, la que se conoce como Kala-Azar y que puede atacar el hígado, va a cursar con hepatoesplenomegalia, o sea, agrandamiento del hígado, agrandamiento del vaso, fiebre intermitente, pérdida de peso, la persona va a empezar a adelgazar, anemia, le va a producir anemia y caquexia. En la India esta enfermedad se conoce como Kala-Azar. Eso ya lo hemos dicho también. Aquí vamos a ver algunas diapositivas de la leishmaniasis cutánea. Miren, esta es una úlcera que se encuentra recubierta de una costra melicérica, con sus bordes levantados y enrojecidos. Esta otra, en la mano, miren, esta es en el pie, esta miren en la mano, la leishmaniasis cutánea, también tiene una úlcera no purulenta, no tiene pus,
pero tiene los bordes levantados. Se pueden observar otras lesiones periféricas en los sitios de las picaduras. Acá tenemos una leishmaniasis cutánea en un bebé, miren, una niña que tiene una lesión en la vulva, localización poco frecuente, pero aquí la ha picado el mosquito y obviamente se ha producido la lesión. Y acá tenemos una leishmaniasis cutánea, en realidad ya es una cicatriz de una úlcera leishmaniásica, la que estamos observando en esta foto. En estas otras fotografías, miren, el mosquito puede picar varias veces. Entonces, en todos estos sitios donde ha picado, se provocan las úlceras. 3 lesiones tenemos aquí, con características clínicas típicas con los bordes levantados de la úlcera. Y hay otras leishmaniasis ganglionar, esta que va como cadenas se dirige hacia los ganglios linfáticos sin lesiones cutáneas aparentes. También tenemos la peor, la mucocutánea o leishmaniasis difusa, que es la que deforma la cara de las personas. Miren acá, en la frente tenemos todo esto comprometiendo la cara, ¿no? Y la invasión hacia los párpados también. Miren, está invadiendo esta lesión a los párpados de los ojos de este señor. Y acá tenemos una leishmaniasis totalmente, ha tomado toda la faz de la cara, y esta forma así tan fea es conocida como leishmaniasis leproide, por su semejanza con la lepra, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué podemos hablar del diagnóstico de la leishmaniasis? Ya sabemos su patología, sus manifestaciones clínicas, y ahora tenemos que ver cómo se diagnostica clínicamente. La leishmaniasis ya saben que se puede presentar en varias formas. Y hay que establecer además el diagnóstico diferencial, eso son los médicos, ¿no? Con otro tipo de infecciones o de otras enfermedades. Aunque a veces pueden existir las úlceras, que son características, se sospecha con certeza el diagnóstico, pero a veces los médicos solamente son diagnosticados cuando tienen un foco activo, una lesión reciente, a eso me refiero, cuando digo foco activo. Y cuando se consulta inicialmente y no se ha formado todavía la úlcera, a veces se puede confundir con una pápula por picadura de otro insecto, o con la lepra, como les he contado, o con la sarcoidosis del Sarcoptes scabiei, que lo vamos a estudiar cuando veamos los arácnidos. Ahí vamos a hablar del Sarcoptes scabiei, que es el agente causal de la sarna. Entonces hay que diferenciarla de estas enfermedades. Entonces el paciente tiene que consultar por estas úlceras al médico, y el médico es el que tiene que establecer las diferencias, haciendo el laboratorio. ¿Cuál es el papel del laboratorio? La confirmación en el laboratorio se hace principalmente por el hallazgo en los bordes de estas úlceras de los amastigotes o de los tripomastigotes. Entonces, estos parásitos pueden ser encontrados en biopsias, en cultivos, y también pueden ser encontrados mediante la reacción en cadena polimerasa. Existe una prueba para saber si el paciente ha sido picado por leishmania, que se llama la intradermorreacción de Montenegro, parecida a la tuberculina. Puede detectar hipersensibilidad y puede detectar si el paciente ha tenido alguna vez un contacto previo con el parásito. Este es un método, la intradermorreacción de Montenegro, es un método indirecto para el diagnóstico de la leishmaniasis, y es en realidad una reacción de hipersensibilidad tardía, así es como se conoce al fundamento de la prueba de Montenegro, o leishmanina también la llaman a esta prueba. Consiste en aplicar
un antígeno compuesto por una suspensión de promastigotes que están procedentes de cultivos. Estos parásitos se encuentran fenolizados y se aplican intradérmicamente al interior de la dermis, al paciente. Y hay que observar que dentro de las 48 primeras horas y 72 horas se debe hacer la lectura. Si se forma, si se palpa un nódulo inflamatorio que mida entre 5 milímetros o más, esta prueba se parece mucho a la tuberculina, semejante al de la tuberculina. Se forma así un nódulo inflamatorio de 5 centímetros o más. Se trata de leishmaniasis. Se dice que la prueba va a ser positiva. Inclusive se puede, después de 1 a 3 meses de haber adquirido la infección, se puede hacer esta prueba de la intradermorreacción de Montenegro o leishmanina. Eso les cuento cómo se realiza el diagnóstico. Si quieren, toman nota. Si no, ya es problema de ustedes, pero yo les estoy explicando cómo se lleva a cabo. Ahora, como son tan engorrosas estas pruebas, y a veces no tenemos este antígeno, existen otras pruebas serológicas que también pueden contribuir al diagnóstico, aunque no son tan específicas. Y estas se llaman ELISA, el enzimo inmunoensayo, y la hemaglutinación indirecta, como la que hemos realizado en la práctica para el Chagas. La misma prueba se hace, pero con antígenos de leishmania. O sea, los hematíes están sensibilizados con trípanosomas de leishmania. ¿Me entienden? Y se puede hacer una hemaglutinación indirecta para esta prueba también. Entonces, también puede hacerse electroforesis de proteínas, inclusive radioinmunoensayo, y obviamente lo que importa es detectar por estos métodos del ELISA y HAI, que son antígeno-anticuerpo, los anticuerpos circulantes, aunque sean con títulos bajos. Bien, vamos a hablar entonces, ahí está la intradermorreacción de Montenegro o prueba de la leishmanina, ahí está, la observación microscópica del parásito, que es una prueba directa. Esta observación se realiza tomando, raspando los bordes de las lesiones de las úlceras y las pruebas serológicas de las que hemos hablado, ¿no? Como el HAI, la ELISA o pruebas moleculares como la PCR. También. Bien. Esas vendrían a ser el diagnóstico de laboratorio. Ahora bien, hay un tratamiento, existe tratamiento para esta enfermedad, existe. El tratamiento de la leishmaniasis, sin embargo, tienen que ver que es muy problemático. ¿Por qué decimos que el tratamiento es problemático? ¿Por qué? Porque en todas las formas de elección, o sea, en todas las clases de las leishmaniasis, el medicamento de elección es el antimonio pentavalente. El antimonio pentavalente, que no se les olvide nunca. Antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina, es un antimoniato pentavalente, y el estivogluconato de antimonio y de sodio. Esos son los fármacos de elección para todas las clases y tipos de leishmania. Ahora, este tratamiento también se conoce en otros países como metilglucamina o metilglumina, o también lo llaman glucantine, y viene en ampollas de 5 mililitros, generalmente. Cada una de estas ampollas se va colocando al paciente entre 1.5 y 1 ml de esta, y así en varias ocasiones. La dosis cuando se trata de las lesiones cutáneas se calcula según el antimonio, porque es tóxico también. Entonces hay que dar 20 miligramos del estibonato de antimonio por vía muscular durante 20 días. O sea, generalmente los tratamientos son larguitos, hasta de 20 días, 28 días, dependiendo de la lesión o las lesiones y dependiendo si todavía, sobre todo, existe compromiso con
mucosas, con mucosas. También a algunos pacientes que tienen las lesiones mucocutáneas se les puede aumentar la anfotericina B. La anfotericina B, que se presenta también en frascos de ampollas de 50 miligramos. Esos frascos de anfotericina también tienen que ser aplicados entre un día. La dosis es interdiaria. Hay otros tratamientos, pero que se usan como forma experimental, sobre todo hoy. Han comenzado a usar itraconazol, los ketoconazoles, el nifurtimox, la pirimetamina, el allopurinol y para la paramomicina tópica. Pero esos son los casos extremos, cuando ya existe gran deformidad en la persona y las lesiones se deben, muchas veces los pacientes, una vez que están mejorando sus lesiones, etcétera, tienen que recurrir a la cirugía plástica con injertos, porque es una pena, ¿no? Se deforman tremendamente sus caras y a veces les falta pedazos de su nariz, etcétera, y entonces tienen que acudir como parte del tratamiento recuperatorio de la deformidad a la cirugía plástica. Bien, ahí vamos a quedar. Tendríamos que hablar un poquito también de la prevención. Pero ya saben, es la misma que para el Chagas o para todo lo que son, hay que tratar de eliminar a los flebótomos, a esos vectores naturales con fumigación y obviamente a tratar de alejarlos lo más posible de las viviendas. Los pacientes tendrán que dormir con mosquiteros en los sitios en que estén infectados, ¿no es cierto? Para evitar ser picados. Bien, eso en cuanto a la detección y prevención. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento oportuno de realizar. Si alguien no ha entendido algo, por favor, les ruego que me pregunten. Chicos, a ver, joven Ariel Osvaldo, habilite su micrófono. Doctora, buenas tardes. Está todo claro, doctor. Muy bien. José Omar Ramos, habilite su micrófono. Buenas tardes, doctora. Sería una consulta, sería, ¿cuáles mencionó que son los que más se encuentran en nuestro país? Desgraciadamente, la mucocutánea, la que produce no solamente ataca a la piel, sino que también a las mucosas, esa deformante. Esa existe en el Chapare, hay mucho, en el trópico, en el oriente, en el Beni, en Pando, en los lugares tropicales, ¿no? Y es la leishmania que produce la espundia o leishmania brasiliensis, inclusive en las selvas tropicales que colindamos con el Perú también existe. La peruviana, la leishmaniasis peruviana, la brasiliensis, esas son. Bien. Está bien, doctora, muchas gracias. Bien, si todos han entendido y no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase con el tema de artrópodos. Ya vamos a comenzar artrópodos, terminamos con artrópodos, la parasitología sistémica y comenzamos con micología en las clases posteriores. Ya todo rumbo al tercer parcial. Bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, chicos. doctora. Hasta luego.